vosotros. Hubo un hombre que vivió hace unos 5000 y pico de años, más o menos. El nombre le suena a todo el mundo, pero nadie conoce la verdadera historia de la vida de ese hombre y qué es lo que hizo. Bueno, ese hombre se llamaba Noé. De hecho, hay muchas, digamos, asociaciones o fundaciones que cuidan a los animales, que se llama el Arca de Noé. Pero voy a contar la historia de este hombre. Bueno, ese hombre vivía hace unos 5000 años y Dios le dijo a este hombre: Noé, quiero que te construyas un barco, porque voy a destruir a la humanidad con agua del cielo. Hasta esa fecha, amigos, jamás había llovido. Esto que vemos hoy, que cae sobre nuestras cabezas, no existía en esa época. ¿Pero qué hizo ese hombre? Ese hombre, a pesar de no saber lo que era ver llover, obedeció a Dios y se puso a construir ese barco. ¿Pero por qué le dijo Dios a Noé: hazte ese barco porque voy a destruir a la humanidad? ¿Sabes por qué, amigo? Porque la maldad del ser humano había llegado a tal punto, a tal extremo, que Dios dijo: aniquilo a la humanidad. Pero todo aquel que quiera salvarse, que entre en ese barco que vas a construir. ¿Qué hizo este hombre Noé? Estuvo 120 años, amigo, 120 años construyendo ese barco. ¿Sabéis lo que hacía la gente? La gente se reía, la gente se burlaba de él, la gente le decía: estás loco, ¿qué es eso de ver llover? ¿Qué es eso de que caiga agua del cielo? Estás construyendo un barco en el pico de una montaña, se te ha ido la cabeza. ¿Pero qué hizo ese hombre? Obedeció a Dios, al margen de burlas, risas, calumnias, ultrajes. Él le creyó a Dios. Acabó de construir ese barco. Y ahora, amigos, ¿qué hizo? Él invitaba a la gente: va a destruir Dios la tierra, la va a destruir. Si quieres salvarte, entra en este arca que he construido. Entra y así no te vas a ahogar. Llegó el día del cumplimiento y entró Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos. 8 personas. Pero ahora, amigo, voy a hablar de un atributo de Dios que sigue vigente hoy en día, porque Dios es inmutable. La paciencia de Dios. Entró Noé y sus 7 familiares, y Dios, y también todos esos animales que Dios llevó al arca para que se salvasen y conservar la especie. Pero la paciencia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan inmensa, que sigue todavía derramándose hoy. Amén. 7 días esperó Dios todavía con la puerta cerrada del arca. 7 días para ver si había algún corazón que le creyese, no a Noé, a Dios, porque Noé fue un mensajero. Dios esperó 7 días a ver si alguien me cree, a ver si alguien recapacita, a ver si alguien piensa en la catástrofe que va a venir y se arrepiente y confía en mis palabras. ¿Saben lo que pasó, amigo? No entró nadie, absolutamente nadie. ¿Qué es lo que pasó? Que a los 7 días, a pesar de la paciencia de Dios,
a ver si había algún alma que entrase para salvarse. Nadie entró. Resultado, la humanidad pereció ahogada por agua. Ahogada por agua. ¡Qué miedo más grande, por Dios! Tiene que tener miedo al juicio que viene ahora. Así es. Yo no juzgo a nadie, caballero, el que juzga es Dios. Así es. Yo estoy contando una historia que Dios, un hecho histórico que Dios llevó a cabo. Así es. ¿Qué pasó? Pereció ahogada toda la humanidad. Resultado, los incrédulos murieron ahogados. Así es. Y solo se salvaron 8. Estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, donde Dios dice que Él abrió las cataratas de los cielos, y esto que está cayendo es un leve recordatorio de ese juicio de Dios. Así es. Una chispita de ese recordatorio. Pero Él abrió las cataratas de los cielos y Él rompió las fuentes de los abismos, y la tierra se convirtió en un sándwich donde aniquiló a todo incrédulo. Bueno, ¿sabes qué, amigo? Hoy va a suceder una segunda catástrofe. Va a suceder un segundo juicio. Dios dice en su palabra que Él va a volver a destruir la tierra por el pecado del hombre. Así es. Y hoy en día el pecado del hombre ha superado en niveles de maldad, de depravación y de perversión a la época de Noé. Hace pocos días oía la historia de una chica que decía que ella colgaba en su página web todas sus perversiones sexuales, y incluso declaraba que había llegado a tener relaciones sexuales con su amigo, con su primo, con su hermano. No, amigo. Ella declaraba que había llegado a tener relaciones sexuales con su padre. Con su padre. Este nivel de perversión ha superado la época del diluvio. Pero ¿cómo va a destruir Dios? ¿Cómo va a destruir Dios la tierra en esa segunda venida de Cristo? Porque vino la primera vez en plan de reconciliación, para trazar un puente del cielo, de la tierra al cielo. Pero la segunda vez lo va a destruir con fuego del cielo. Sí, no va a ser por agua, va a ser con fuego. De hecho, ya ha habido un leve anticipo de cómo va a suceder eso. ¿Cuándo sucedió eso? Porque Dios destruyó 4 ciudades con fuego del cielo. Lee la historia de Sodoma y de Gomorra, porque llovió fuego del cielo. Te invito a que la leas en Génesis capítulo 19, amigo. Pues Cristo va a venir por segunda vez y va a destruir esta tierra con fuego del cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque esta tierra está encharcada, enfangada de pecado. Así es. El ser humano no para de provocar a Dios, no para de ultrajar a Dios, no para de mofarse de Dios, como lo acabamos de ver ahora, por ejemplo. Y Él va a acabar con el orgullo del ser humano, con la soberbia, con la vanidad, con el rencor, con el chisme, la calumnia, la murmuración, la mentira, la idolatría, la fornicación, el adulterio, tanto homicidio como el aborto, por ejemplo, que es el holocausto del siglo XXI, tanta perversión sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con animal, en fin, es tanta la depravación que hay que Dios va a poner un punto y final. Así es. Ahora bien, amigo, ¿cómo puedes salvarte de ese juicio? No estoy hablando de ninguna fábula. Simplemente tu ignorancia hace que digas, yo nunca he oído eso. Claro que no lo has oído. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído la palabra de Dios? Pues por eso te suena a chino. Pero ¿cómo puedes salvarte, amigo, de ese
juicio venidero que viene en la segunda venida de Cristo. ¿Sabes cómo? Hay un arca que Dios ha construido. Hay un arca, y no hablo ya del arca de madera de Noé. Ese arca en el cual todavía puedes entrar se llama Jesucristo. Amén. Él es el refugio del pecador. Sí es. Él es el lugar, la guarida secreta donde puedes hallar refugio a ese juicio que viene. Él vino por primera vez a esta tierra hace 2000 años para trazar un puente entre el pecador y Dios, porque estaba roto por el pecado. Ese puente no existía y ese puente, amigo, lo hizo Él en su propio cuerpo. Amigo, Jesucristo es el único en el cual te puedes refugiar. Él dice que Él es el Salvador de los pecadores. Sí Él es el refugio donde puedes ir a cobijarte ante sus juicios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, amigo? Dios es santo. Y la santidad significa que Él no tiene relación con el pecado. Él no puede tener relación con la maldad. Sí es. Ni siquiera un poquito. Fíjate si Dios es bueno. El ser humano está completamente separado de Él, alejado de Él, porque Dios dice que todos hemos pecado y estamos apartados de Dios, destituidos de Dios, alejados de Dios. Pero Él hizo un puente posible, Él hizo un arca posible y ese arca es su mismo cuerpo. Hace más de 2000 años descendió a esta tierra. ¿Sabes para qué? Para cargar con tu pecado, con Sí toda es. esa lista de pecados que he mencionado y todos los que me faltan, porque me faltan muchísimos, más por mencionar. Dios es tan justo, tan justo, tan justo, que Él no puede dejar pasar el pecado por alto. Él tiene que castigarlo. Dios dice que sin un castigo alguien tiene que pagar por los pecados. Alguien tiene que ser el culpable, el chivo expiatorio de los pecados. Sobre alguien tiene que recaer esa culpa. Y esta es la buena noticia, que recayó sobre Cristo. Amén. Sobre Cristo recayó la culpabilidad del ser humano. ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿Con quién? ¿Con qué pecados cargó Cristo? ¿De quiénes? De aquellos que se arrepienten, amigo. De los que no se arrepienten, Él no carga con ellos. Él es ese refugio seguro. Arrepentimiento, una palabra indispensable para que puedas librarte de ese juicio que viene. Pero luego, ¿dónde debes de poner tu fe? ¿En qué lugar, amigo? Porque hay muchos lugares. Ese lugar seguro y ese arca segura es Jesucristo. Amén. No es la iglesia, no es María, no es el Papa, no son los santos, no son los sacerdotes, no son tus buenas acciones, no son tus liturgias, no son tus ritos, ni tus ceremonias, ni tus hermandades. Ese ancla, esa barca segura, ese arca que no va a perecer aunque haya un diluvio, es Jesucristo, amigo. Así es. Es el único. No importa si viene una tempestad, no importa si viene lo que venga, si pones tu fe en Él, tienes garantizada la cobertura. ¿Pero la cobertura de qué? La cobertura de tus pecados. Porque aunque Dios derrame su ira sobre esta tierra, estarás con el paraguas más seguro. ¿Sabes por qué? Porque ese paraguas es Jesucristo. Sí es. La ira de Dios habrá caído
sobre ese paraguas que es Cristo. Pero ¿cuándo cayó esa ira de Dios? Amigo, cayó en el Gólgota, cayó en la cruz, cayó en esas 6 horas de tormento en el que Él estuvo clavado en la cruz. Era ahí donde cayó la ira de Dios. Y si te refugias en ese paraguas que es Cristo, tienes, amigo, el arca más segura, Amén. la cobertura más segura. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Jesucristo? Así es. Amigo, Cristo viene por segunda vez y Él es el Salvador de los pecadores. Hace 4.000, casi 5.000 años, más de 5.000 años, cayó la ira de Dios sobre este mundo a través del agua. Esto es un recordatorio leve de lo que pasó. Va a caer fuego del cielo. Así es. Lee Apocalipsis, lee Lucas 21, lee Marcos 13, lee Mateo 24. Viene juicio a esta tierra. Viene un juicio de Dios. Tu alma se te puede parar ahora, amigo. No hace falta ni que esperes a esa segunda venida. Y hoy te presentas delante de Dios. Si no tienes ese paraguas que es Jesucristo, si no te arrepentiste de tus pecados, si no depositaste la fe en el único paraguas seguro, si no entraste en ese arca que no derriba ninguna tormenta, ninguna tempestad, que no la ahoga ningún diluvio, que es Cristo, tendrás asegurada la entrada a la vida eterna. La muerte es segura. La muerte te puede sorprender hoy, amigo. Hoy te puede sorprender la muerte. Te pregunto, ¿a dónde va tu alma? No te preocupa, porque Dios dice que después de esta vida nos presentamos delante de un juicio. Y en ese juicio no va a haber un juez blandengue, corrupto, donde puede ser sobornado por lloriqueos emocionales del pecador. No, en ese juicio va a haber un Dios santo, un Amén. Dios inflexible, un Dios tajante, un Dios santo que no permite ni un pecado ni 10 millones de pecados de que entren. Aquí se puede sobornar a jueces, aquí se pueden pagar fianzas, pero en ese juicio no hay fianza ni hay soborno. La fianza fue pagada en el Gólgota, y mientras el corazón te late es cuando tienes que acogerte a ese indulto que te ofrece Cristo. En vida es el arrepentimiento. Se lo digo sobre todo a las mujeres que tan dadas son a las reencarnaciones y segundas vidas. Solamente hay una vida, no hay más. En unos 20, en unos 60, pero llega el fin de nuestra vida y nos presentamos para ese juicio. En ese juicio Dios dirá, inocente o culpable. Si no te arrepentiste de tus pecados, señora o señor, joven, niño que pasas por aquí y no pusiste tu fe en ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, perecerán en las llamas del infierno como perecieron la gente de la época de Noé. Cristo resucitó al tercer día. Dios dice que Él nos regala ese regalo, esa entrada en el cielo, ese pasaporte gratuito. Hay que pagar por pasarse, por sacarse un pasaporte para viajar en un mundo caído de un lugar a otro. Y Dios te regala el pasaporte del cielo gratis. Amén. No para viajar de un lugar a otro en esta tierra, sino para ir a la eternidad. Y nadie lo quiere. Él dice que por gracia podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Del juicio que viene, de la condenación eterna.
La gracia de Dios se me va a caer la lengua en cachitos, en pedacitos, en átomos, repitiendo. Gracia es igual a un regalo, a un indulto al culpable. No hay gente buena, queridos amigos. No hay gente merecedora del cielo, porque el listón que pone Dios es tan alto, tan alto, tan alto. Es un listón de perfección. No hay nadie que pueda cumplirlo. Pero ese es el listón que Dios pone para poder entrar en el cielo. Solamente uno lo cumplió, Él mismo, hecho hombre. Por eso vino a esta tierra, para ser el puente, para que los pecadores pasen por encima de Él. Porque Él fue pisoteado, triturado. Él se puso como una alfombra para el pecador. Pero el pecador no quiere esa alfombra de carmesí. Quiere el terraplén, quiere el barranco que lo lleva a la condenación eterna. Amigo, por gracia podemos ser salvos del infierno, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, que lo recibimos por medio de la fe, por medio de la fe, no por buenas obras, para que nadie se llene de orgullo ni de soberbia. Él limpiará tus pecados. Él dice en Juan capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo, de ese puente que es Cristo, nos limpia de todo pecado. Amigo, mientras llevas el paraguas, piensa en Noé, piensa que este mundo fue destruido por agua. Y piensa que va a venir una segunda vez Cristo y va a destruir este mundo, pero con fuego del cielo. Yes. ¿Sabes lo que pasará? Él echará tu alma, serás llevado a un juicio y luego echará tu alma derechita a la condenación eterna. Si no te has arrepentido durante tu vida terrenal y le has entregado tu vida y has confiado en Él para la salvación de tu alma. Todavía, amigo, el arca de la salvación está abierta. El arca para que entres dentro y puedas evadir ese juicio ineludible que viene, está abierto. Está abierto, es Cristo. Es Cristo. No entres por una puerta que te lleva a la condenación. No entres por la religión. No entres por las buenas obras. No entres por María, ni sacerdotes, ni santos, ni ritos. Son barrancos al abismo, barrancos a la condenación. No te van a salvar de ese juicio. El único que te puede salvar es Cristo. Amén. Piensa, Dios destruyó este mundo hace 5.000 años por medio de la lluvia. Por medio de la lluvia, el diluvio, el famoso diluvio. Y lo va a destruir este mundo, no creo que tarde mucho, a través de fuego del cielo. ¿No lo quieres creer? Serás una calcomanía de los incrédulos de la época de Noé. Lo deseo de corazón que no imites a la gente de la época de Noé. Lo deseo. Pon tu confianza en Cristo, porque en Él hallarás perdón y vida eterna y refugio eterno. Muchas gracias.